Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, de donde sea que nos estén viendo. Ustedes saben que esto es un podcast, como siempre lo digo. Lo bueno de los podcasts es que lo pueden escuchar en el momento que sientan necesario o que estén en disposición. Este es nuestro sexto podcast, así que estamos súper contentos. Esto es una victoria para nosotros, de verdad, se lo decimos. Es un golazo, no muchos pasan del quinto podcast, así que estamos trabajando por persistir. También súper agradecidos con las personas que desde el principio nos están siguiendo, que nos han acompañado en los podcasts. Muchísimas gracias. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Si usted es nuevo por acá también, por favor suscríbase, denos like, coméntenos cómo se han sentido. Nosotros sí nos sentimos súper a gusto. Cada vez estamos trabajando más porque ser más concretos con ustedes y porque lo que veamos acá o lo que hablemos acá sea más de provecho para nuestras vidas. ¿Sí o no? Total. Pues bueno, vamos a la yugular. Entraste, digamos, con toda, pues digamos, ese ritmo. Así, vamos directo al grano. El tema de hoy, pues vamos a irlo desarrollando, pero básicamente yo quiero hacer una pregunta y es, o más que una pregunta, es una afirmación. Y es que yo estoy seguro, me puedo equivocar, y si me equivoco, escríbame en el comentario, pues si lo canonizamos acá. Ajá. Y es que tú y cualquiera que nos está viendo, nos está escuchando, tienen una persona o varias personas a las que consciente o inconscientemente, pública o secretamente envidian. Y normalmente esa persona hace parte de su círculo, son sus amigos o sus familiares. Y no me diga que no, porque a ver, si no lo vamos a canonizar. Miren, la forma en la que envidiamos a otras personas es que tienen más que nosotros. Por alguna razón, la vida les va muy bien, viajan muchísimo, comen en restaurantes comida deliciosa constantemente, tienen muchos amigos, salen de fiesta, tienen la vida resuelta. Tienen tardes de domingo o tardes de lunes o de martes. Tienen la vida resuelta, o sea, pasan súper bueno. Y entonces uno los envidia porque cómo es posible que tengan esa vida tan perfecta. Y muchas veces pasa, digamos, gente del mismo entorno de uno que trabaja, digamos, en el mismo trabajo en el que uno trabaja. Eso es cierto. Y ganan lo mismo que uno gana. Y pareciera que tienen más poder de adquisición que uno. Sí. O sea, sí ganan lo mismo que uno, cómo les rinde la plata y cómo consiguen lo que consiguen. Y bueno, digamos que todos tenemos ese tipo de personas, pero resulta que nosotros también somos esa persona. O sea, yo soy la persona. Para alguien yo debo representar, entre comillas, esos logros inacabados de él o que ellos quisieran para ellos. Y eso es muy paradójico porque pues yo creo que tú sabes un poco de eso y es que todo el tiempo nos estamos mirando a través de un espejo social en el cual yo me estoy comparando con el otro. Eso es inevitable. O sea, es inevitable compararnos con otros y eso nos hace muchísimo daño. Una de las principales causas de ansiedad, de depresión, de no sentirse a gusto con la vida propia, de no sentirse a gusto con la identidad propia, es que yo veo lo del otro y por alguna razón lo del otro es mejor que lo mío. Sí, pero siempre, o una cosa que ha empeorado ese asunto son las redes. Total. Yo creo que las redes sociales lo han potencializado, lo han agudizado, han hecho que quizás de alguna forma nuestra dependencia justo por ver lo que no queremos del otro esté ahí. Es más, un ejemplo de esto es este podcast. O sea, es muy probable que nosotros tengamos algún amigo que nos vea haciendo podcast y diga, pero estos, míralos, les está yendo súper bien, debe ganar millones con ese podcast. No, esa gente, o sea, tiene la vida perfecta. Estar en su película. Tiene la vida perfecta. Además que pensarán también, y si tienen tiempo para hacer un podcast, es que les va muy bien en todo lo demás. Sí. Entonces, eso es un espejo que todos tenemos y a todos nos hace daño. Y resulta que normalmente ese espejo es distorsionado. Y es distorsionado porque, a ver, si por ejemplo yo hablaba ahorita de comida, eso es una problemática que yo sé que a todos de uno o de otro lado lo hemos vivido. Y ya vamos por qué estamos tratando este tema, porque es muy importante, porque la idea es solucionar un poco eso. Y yo entro a las redes de unos de mis amigos y resulta que comen sushi constantemente. O sea, tú ves fotos y están comiendo sushi en un restaurante, pues digamos, costoso y pues pareciera que tienen esa vida. Y entonces pues yo envidio esa vida obviamente y yo siento que yo no estoy haciendo nada con mi vida, que mi vida no me está llevando a ninguna parte, que yo no he hecho nada con mi vida y es porque me comparo con ese espejo. Y ahí va algo que quiero comentar y es,
resulta que esa persona también me ve a mí y me ve una foto familiar. Y entonces esa persona me envidia porque yo sí tengo la familia perfecta, la familia ideal, y eso es lo que yo quiero mostrar porque esas son las Sí, sí. fotos que yo subo a mis redes, fotos de mi Sí. familia, mi vida perfecta. Entonces todos estamos todo el tiempo mostrando la perfección de nuestras vidas y ocultando, digamos, lo que no queremos Lo que se que vea no. o el costo que tiene esa O el supuesta otro extremo, percepción. que es victimizarnos totalmente. También, esa Sí. es otra, digamos, es otra mentira. Sí, es otro matiz Y complejo de las ¿A redes. qué vamos con eso? Que como eso crea un espejo social a través del cual yo me veo y yo me evalúo y yo me comparo, normalmente salgo perdiendo siempre en ese espejo. Y Sí. de ahí viene a que yo no soy conforme con mi vida y ya. Y eso es una mentira. Porque todo tiene otra cara detrás. O sea, si tú ganas lo mismo que yo y estás paseando, es muy probable que estés en una deuda y tengas que trabajar durante mucho tiempo y hasta es posible que no comas bien o no duermas bien porque tienes que trabajar para pagar esa deuda y esa es otra realidad que yo no veo. Eso. Entonces, de eso es Sí, lo que el queremos tema hablar de un hoy poco va a de hoy. eso. Covey en el libro, pues lo llama la ética del carácter y la ética de la personalidad. Espera, que ¿de qué libro nosotros- estamos hablando? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Ok. que es el libro que les queremos ir desarrollando de una forma más lenta, más que lo podamos sopesar, que lo podamos masticar, que lo podamos Para aplicarlo a la vida y discutir. de esa forma. Sí, que también lo podamos de alguna forma procesar y que lo asimilemos, ¿cierto? Que lo asimilemos. Ok, antes, parte del objetivo de lo que estamos haciendo es nosotros cómo transformamos nuestras vidas, cómo somos más felices y cómo crecemos y cómo nos conocemos cada vez mejor y avanzamos en la vida y obviamente nuestros oyentes también. Es por eso que tratamos todos estos temas. Entonces, estabas diciendo que Covey No, habla hablamos- en su libro de... Básicamente ser o parecer, ¿cierto? Ok, ese es el asunto. Sí, Eso es de ser lo que o estamos parecer. hablando. Ok. De hecho, ahora lo hablábamos, que quién iba a plantear la pregunta, por ejemplo. Ok, no, la pregunta es, que viene de otro ejemplo que lo voy a dar, Sí, ok. digamos, de una forma corta. La pregunta es, usted que me está escuchando, o tú, Nata, Ajá. ¿prefieres ser rica? Digamos, pongámoslo solo en un aspecto de la vida, Sí, en sí, el sí. aspecto financiero. O sea, ¿Tú ser prefieres rica, ser de verdad, rica ¿verdad? o parecer rica? Ser Porque ahí rica. va. Y es Ajá. que yo tengo, digamos, amigos, todo el mundo los tiene, o sea, no es porque sean mis amigos, Sí, todo el sí. mundo los tiene. Y es que parecen ricos, pero no son ricos. Paradójicamente, en el otro aspecto, hay otras personas que a veces sí son ricas, pero no parecen o no muestran todo el preocuparse por tiempo parecer. eso. Entonces, ahí va, que es una pregunta que yo hago y que también pues me hago a mí, que es lo que tú dices, ser o parecer. O parecer. Y en este caso preferimos ser, digamos, ricos o ser prósperos o ser felices o parecer. O parecer. Ajá. Ese es como el meollo Bueno, del que en asunto. el libro de Covey, pues que hoy vamos a hablar de eso, de ese ser o parecer, se traduce en la ética del carácter o la ética de la personalidad. Que la ética de la personalidad es básicamente esa, la que está más elaborada, la cara que le mostramos a los demás, de alguna forma cómo pulimos a veces nuestro lenguaje o cómo potencializamos capacidades que tenemos de lenguaje, comunicativas, para lograr de los otros cosas que queremos para nosotros, ¿cierto? Sin decir que eso es malo, eso no tiene nada de malo. Ok. Pero no es para nada bueno si no está acompañado de la ética de la personalidad, de la ética del carácter, Ujú. que es la que sí está ligada, allá hablamos de los principios, a principios, valores, a raíces, la que está ligada a mi identidad, la que sí más inamovible. ¿Y por qué lo plantea así? Es porque, por ejemplo, la ética de la personalidad, en algún momento esa careta se cae, ¿cierto? Ok. A ver, barajándola más despacio. Según entiendo, la ética de la personalidad, aparte de que se encarga solo en parecer, es que yo trabajo fuertemente claro. en parecer. Sí. O sea, pongo esfuerzo Exacto. en De hecho, no es parecer. malo, de la de hecho no es personalidad. malo, pero Sí. si O sea, tú decías, está de con una pronto- finalidad egoísta, puede llegar a ser muy O maquiavélico. sea, tú decías, Y manipulador. si yo aprendo a manipular, eso es muy de cierta parte de rama de la psicología y todo Sí, eso, la sí. lectura del lenguaje corporal y todo eso. Si yo aprendo a manipular mi lenguaje corporal y yo sé que sonriendo todo el tiempo con todo el mundo, Ajá. pues me va a ir mejor. O por ejemplo, tú en algún momento me planteaste un ejemplo, porque pues hemos conversado Ajá. sobre esto, y es... yo quiero parecer metalero porque pues hay un grupo de metaleros y yo quiero por alguna razón entrar ahí.
Y entonces, pues es muy fácil, o sea, simplemente aprovecho que tengo el cabello largo, me visto de negro, me pongo este tipo de ropa y ahí encajo perfectamente. Ajá. O yo quiero parecer un hombre de negocios y entonces me pongo mi corbata y todo esto. Eso no es que yo sea un hombre de negocios o que No, yo sea en esencia metalero, sino que eso es que yo parezco. Y lo que sí, tú dices es que eso es la ética de la personalidad y que esa pero no careta es sostenible está en el destinada a tiempo. caerse. Ok. Vaya a ver, haga eso con un metalero, si no Sí, lo sí, sí. crucifican. Ellos O con un necesitan que hombre uno de sea negocios. coherente y O sea, consecuente en el tiempo. pero ahora que lo dices así, eso me parece muy charro porque cuando uno cae, porque yo creo que todos hemos caído en algún momento en ese punto, Sí, ya sea en la adolescencia o en algún momento en querer agradar y fingimos para querer agradar. Es muy charro porque la verdad es que eso se nota mucho. sí, lo que pasa es que ahí vamos también. Cuando yo trabajo en la ética del carácter, más que en la de la personalidad, la del carácter está arraigada a un trabajo profundo, a cuando yo soy consciente de mis paradigmas, que ya hablamos de los paradigmas, ¿cierto? Cuando soy consciente de mis paradigmas, cuando soy consciente también de mis traumas, de dónde vienen mis actitudes, ¿cierto? Cuando las trabajo para mejorar, pero más por mí, por reafirmar mi O identidad. sea, no por lo que los otros piensen de Sí, mí, eso sino es por mí. sostenible, eso, ese es. Pero el otro riesgo es que nosotros sabemos que, pues en lo que nosotros, sin temor a asegurarlo, creemos que una de las grandes crisis de la gente, lo normal, siempre devienen de necesidades afectivas. O sea, nuestro Ok. gran hueco es una necesidad afectiva. ¿Mm? Y si no, analícese. O sea, Piense un estás diciendo que poco, de algún modo, por traumas, o que de algún modo todos tenemos algún hueco afectivo sí, no llenado, ya que sea por falta de papá, falta de mamá o de tíos, o de una novia, o algún faltante, o o aceptación abusos, social. no, son muchas cosas, Has pero decidido sí, que con esa faltante es que nosotros queremos llenarla y queremos encajar de algún modo en ciertos círculos o con ciertas personas, y claro, por eso eso entramos a nos la obliga a ética de la aparentar personalidad. y eso no es sostenible en el tiempo, en algún momento se cae. Eso crea desconfianza. Así que si eso crea desconfianza y si el mundo de ahora está más basado en la ética de la personalidad que en la ética del carácter, entonces estamos en un mundo que realmente está lleno de mentiras. Sí, de caretas, Sí, es falso. eso. Eso me Entonces hace yo acordar, en algún como, momento conversábamos con alguien que nos decía, no, yo quiero aprender a parecer una persona bien y sonreír y llevármela bien con la gente para fingir, porque eso me ayuda al menos a ser capaz de vivir en sociedad o todo eso. Y entonces lo que le preguntábamos es, ¿y qué pasa si todo el mundo finge? O sea, yo voy y entro a un grupo y sonrío. Y yo siento que yo me comporto como uno de ellos, sin ser uno de ellos, sin en esencia yo ser ese tipo de persona, y si resulta que ellos también fingen. Entonces es que, entramos en un juego en donde todos estamos fingiendo y todo es una sí, mentira, lo que es tú que él dices. plantea que esta incoherencia en nuestro carácter genera una duplicidad. Y esa duplicidad o esa división de mi ser, genera mucha desconfianza en el otro. Y por Total. más que yo quiera o pretenda disimularlo, porque pues hay personas, nosotros conocemos personas que al parecer son muy simpáticas, muy empáticas, pero cuando tú las conoces mejor, ya empieza a ver, de alguna forma uno siente, es un asunto, no sé, a veces creo que también la energía, o hay algo en uno que no encaja, hay algo de esa Ujú. persona que a uno no le encaja y ahí empiezan las preguntas y la indagación por el querer encontrar el ser de esa persona, su Ok. realidad, la coherencia en su vida, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pasa, yo no soporto a las personas de doble ánimo o Pues que hoy te ven y te que saludan y al hoy, otro día de sí, pronto hoy no, están bien y porque me saludan y mañana me ven pasar y no, yo creo cruzan que la nadie, calle. o sea, yo creo que Pues yo nadie le va personalmente bien. no, procuro no tener cerca a ese tipo de personas, Ujú. sinceramente. Creo que es normal. Creo que, a ver, parte de este tema es que quizá nosotros, quienes nos están escuchando y nosotros somos dobles en ese sentido y pues parte del trabajo y de todo lo que estamos hablando es solucionar eso, cómo solucionarlo, cómo hacerlo visible, porque quizás somos dobles en algo en que no somos conscientes y cómo hacerlo Sí, visible para solucionarlo, porque eso trae doble problema y es que le trae problema a los demás porque les estoy plantando una cara que no es y me trae problemas a mí, pues porque estoy fingiendo ser una persona que no soy. ujú, Entonces, en ese sentido, pues me estoy haciendo daño a mí mismo.
Y la verdad es que el tema de duplicidad, o sea, de fingir, eso se da en todos los aspectos y en casi todos los ámbitos. O sea, digamos, ahorita hablábamos el tema de usted tiene algún amigo o algún familiar. Seguro eso pasa, eso es habitual en las reuniones familiares, que uno sonríe con personas solo como por no sé si respeto, o sea, como por mantener la Creo relación. que eso no es malo del todo. Sí. Creo que hay normas sociales y como de cortesía, cosas que es necesario que todos entremos ahí. Y me parece que eso no está mal, eso no, para mí no es satanizable. Sí, pero me refiero a esa, por ejemplo, si tú tienes, en algún momento alguien ha obtenido un logro o tú has obtenido un logro. Y resulta que las personas a las que tú felicitas, no las felicitas de corazón, porque de verdad sientes como cierta envidia o molestia. Y seguro que también hay personas que te felicitan y eso se nota, lo que tú dices, o sea, te felicitan pero no es de corazón y eso se evidencia que hay una duplicidad. Y entonces eso sucede es porque, digamos, yo estoy mirando al otro de una forma en la que es distorsionada porque no conozco toda la historia. Y me estoy mirando a mí también de una forma distorsionada porque yo me comparo con él y yo me rebajo a mí mismo y me tiro duro y yo digo no soy tan bueno en esto o no, yo no estoy haciendo nada con mi vida o ese tipo de cosas. Entonces eso me lleva a tener sentimientos negativos ante el otro y obviamente ante mí mismo. Y eso me hace acordar una historia y es la importancia, digamos, de comprender a los otros y también comprender, digamos, cada vez conocerse a uno sin mentirse, lo que tú decías. Si yo tengo traumas, yo quiero saber cuáles son mis traumas porque me están haciendo daño, porque eso lo hablamos en el episodio pasado. Si yo tengo ciertos traumas, pues eso me está impidiendo tener una vida satisfactoria o saludable y soy infeliz y no sé por qué soy infeliz, que eso yo creo que es de los peores casos, cuando uno entra en depresión o es infeliz, que pues la verdad es que es muy habitual, uno no sabe por qué razón. Y creo que para solucionarlo pues es necesario saber cuál es la razón. De hecho, por la creo que soy infeliz. muchos de las personas de nuestro alrededor que a veces sienten la necesidad una necesidad que inmanejable incluso a veces por estar revelando todo el tiempo, mostrando una vida en las redes. Sus logros, o sí, sea, mostrando... sin culparlas, creo que a veces puede ser hasta inconsciente, viene de una necesidad que quizás habría que analizar, de una ansiedad, o sea, es posible que muchas veces no sea tan pensado, tan métricamente pensado, quizás a veces es porque hay muchos otros problemas de fondo. Pues eso me hace acordar de algo y es que habitualmente los padres, nosotros somos víctima de eso, o nuestros hijos, si tenemos hijos, proyectan su felicidad o su éxito en los hijos. En los hijos. Entonces, si a mi hijo le va bien en el colegio, entonces resulta que yo entiendo eso, que yo me siento exitoso y entonces lo exhibo ante todo el mundo. Pero eso hace que yo le ponga una presión a mi hijo de que usted es excelente y lo vendo como digamos, vendo a mi hijo, digamos, como una persona excelente, que es muy disciplinada y que es muy inteligente, y en realidad de puertas para adentro yo lucho con eso porque yo siento que no es inteligente y todo eso y me frustra a mí, y entonces digamos que yo trato de manipularlo para que encaje con lo que yo veo y con lo que yo soy. Entonces en ese sentido yo pierdo conocimiento de la otra persona y todo el tiempo estoy mirando el mundo desde mis ojos, desde cómo yo creo que yo veo el mundo. Y pasa otra cosa y es que también resulta que los otros también tienen un concepto de mí y entonces nosotros podemos parecer... Pero es lo mismo, son las redes. Si yo estoy mostrando algo que yo decidí mostrar, el otro, ¿por qué tendría que estar cerca a su visión real de mí? No, está basado en lo que las redes le dicen de entonces, mí. En conclusión, muchas o la mayoría de las cosas que uno ve en realidad son una mentira. O yo pues las leo con un filtro que me hace falta ver más allá porque lo que yo veo no es todo el paquete. Yo solo veo una partecita, me quedo con eso, esa lectura me hace daño y en realidad yo tengo que ver más pues lo que en realidad plantea en última instancia el libro es que porque es importante, ¿por qué trabajamos más la ética del carácter que la personalidad? Porque trabajar la ética del carácter es fácil. De la personalidad. Sí, la de la personalidad, perdón. Sí. Es fácil, no requiere mucho esfuerzo. Imagínate, yo lo puedo hacer con una foto de mi familia feliz, entre comillas. Ahora que dices eso, pues se me viene a la cabeza, estamos en una época en donde está muy de moda, digámoslo así, el coaching. O sea, como que yo voy a una sesión en donde me dicen, usted puede o cualquier cosa, digamos, no estoy desmeritando eso, porque a nosotros también nos gusta el coaching, pero
es como que yo quiero soluciones rápidas y creo que esa es la parte oculta de la ética de la personalidad y es que Eso. cuando yo busco soluciones rápidas para ser feliz rápido, yo quiero ser feliz ya. Pero pierden Eso, consistencia en el tiempo. para ser feliz ya usted tiene que hacer ejercicio, comer saludable y no sé, y salir con amigos. Entonces yo practico eso y a los 8 días yo ya quiero ser feliz y resulta que es que eso tampoco me hace feliz. O sea, No. me enfoco mucho en cómo me ven y no en cómo yo Ujú. soy. Y lo que tú dices, la ética de la personalidad es fácil y la tentación de lograr las cosas ya Sí, son fáciles, pero la ética del carácter lleva eso trabajo, lleva que trabajo. esa es parte, digamos, del objetivo. Es, venga, llevemos un proceso para cambiar la vida, para tener una vida mucho mejor, pero venga, que eso es un proceso. O sea, Es un esto nos va a proceso. tomar un tiempo. Si, Tiempo. si todo fuera tan fácil, pues, o sea, en realidad, creo que el mundo está De cegado hecho, por nos eso. toma cosas que no nos gustan y es preguntarme yo por qué soy así, yo por qué reacciono así ante ciertas situaciones, yo por qué tengo estos sentimientos por esta persona, o sea, todo ese tipo de cosas que muchas veces nos pasan, que estamos reflejando así, no queramos o creamos que no, que van más allá de las redes, ¿ya? Que es lo que el otro espera de mí, que el otro quiere ver la otra cara de la moneda, como la historia que tú me contabas del libro incluso, En el que a mí tren. me marcó mucho. Pues esa historia tiene dos aspectos, digamos, a destacar. Una es el cambio de paradigma o de Ajá. pensamiento que se da instantáneamente y también el tema La vulnerabilidad, por sí, ejemplo. y de aprender a escuchar y a conocer a los otros y a ser, digamos, más observador. Y entonces la historia, pues básicamente es que se monta, digamos, en este caso Kobe, el escritor, está en el tren, está viajando en el Ujú. tren y en alguna estación entra un padre con Sí. 3 hijos y resulta que entra el tren y los niños empiezan a brincar por todas partes y empiezan a molestar a la gente y se suben en las sillas y brincan por todas partes y entonces a Kobe obviamente le enoja eso, Impaciencia. sí, porque él dice, este señor no cuida a sus hijos, o sea, no ven que está molestando a todo el mundo, o sea, ¿qué le pasa a este señor? Controle a sus hijos. Entonces lo que él hace es que se para y le dice al señor, oiga señor, pero venga, no ve que sus hijos están molestando a todo el mundo, contrólelos, usted debe ser un buen padre, tiene que controlarlos. Y el señor lo que le dice es que venimos del hospital y resulta que es que acabo de morir mi esposa, la mamá de los niños, y yo no sé realmente cómo reaccionar ante esa situación y pues yo creo que los niños tampoco saben. Entonces, en ese momento sucede un cambio de paradigma, un cambio de idea, una forma de leer el mundo muy diferente y su forma de actuar cambia. Y entonces ya no siente molestia por algo que está pasando que él no puede controlar, sino que ahora siente empatía. Y entonces eso es algo que lo que tú decías, si yo conozco un poco más la vida de las otras personas, hay un hábito que es de sabios, es un hábito que lo tienen los sabios y si usted lo practica va a ser sabio y es el hábito de la escucha, de primero, que ese es un hábito que Kobe habla más adelante en el libro y es primero escuchar antes de ser escuchado o Ujú. primero entender al otro antes de ser entendido. Y es que cuando uno practica eso, pues uno desarrolla una empatía real. Hoy está muy de moda la palabra empatía y en realidad la empatía real es cuando yo escucho al otro, me preocupo y miro realmente por qué vive su situación y todo eso. Entonces lo que sucede en ese momento en el tren es que sucede un cambio de paradigma y Kobe cambia la forma de actuar y de sentir. Entonces, si yo quiero dejar de sentir envidia por las otras personas, pues venga, yo debo conocer más qué hay detrás, porque yo Ujú. estoy envidiando digamos, una fase del paquete que no es completa. Cuando yo miro lo otro detrás, ya no siento envidia ni siento molestia, sino que puedo pasar a sentir admiración o hasta compasión. Yo digo, ve, mira a mis amigos que se fueron de vacaciones y están en Francia, muy bueno, excelente, pero es que mira, que es que aquel no tiene para comer esta semana, o este mes, o le pidieron la casa porque no pudo pagar el arriendo. Entonces Ujú. ya yo digo, qué pesar, porque entonces su viaje fue que no se pudo controlar y bueno, pues aquí estoy, yo no he ido a Francia, pero pues yo estoy acá llevando mi vida, digamos, en orden. Y ahí va otro tema, que es muy importante, y es el de que Kobe lo conversa para ir finalizando, y es las victorias públicas y las Ajá, las victorias victorias privadas. privadas. Y es que hay victorias públicas que todo el mundo ve, que ahora creo que el problema es ese. O sea, todo el mundo se enfoca en la ética de la personalidad, En como la ética dices, de la en puras personalidad. victorias públicas, qué ven los demás, qué es lo que los otros leen de mí, cómo me están viendo, cómo me ve el mundo. Y por eso miro a los otros cómo viven sus vidas para yo Ujú. de ahí copiar y decir, ay, qué rabia, y entonces yo cómo supero eso. Y entonces entro en una carrera que
O sea, yo me baso en mentiras, que es lo que el otro me está mostrando, solo una parte de la verdad, y el otro también se basa en parte de mi verdad. Y entonces vivimos en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Vivimos en Sí, un mundo sobre de el otro. mentiras, sí, y entonces vivimos compitiendo Sí, claro, y con base en sintiendo mentiras. molestia, minimizándonos a nosotros, a veces minimizando al otro. Ujú. Es decir, la invitación, quizás de este podcast es, primero, para poder desarrollar, por ejemplo, habilidades como la escucha. Eso sí viene de un proceso de introspección. Ujú. O sea, Es trabajar decir, el carácter. trabajar el carácter. Eso viene de ahí. Porque si yo ya he mirado lo suficiente hacia adentro, me conozco y todo eso hace, y entienda, por ejemplo, mis traumas y muchos de mis problemas y de mis malas actitudes, hace que yo pueda entender más al otro, Ujú. lo escuche y logre incluso leer al otro más fácil. Así el otro quiera esconder ciertas cosas de sí, no, eso Sí. salta a la luz cuando yo desarrollo la capacidad de observación, de escucha. Pero no solo lo estoy hablando en términos maquiavélicos, sino en términos de que uno quiere entender al otro. Queremos ver la otra cara del otro. No, y no solo eso, o sea, si yo hago el trabajo de trabajar en el carácter, lo que tú dices que parte del objetivo de todo eso es, de todo lo que hacemos aquí es cómo trabajar en el carácter. El carácter es quién yo soy en Ajá, realidad, no quién parezco sí, o quién opinan los otros que yo soy, sino quién en realidad yo sí. soy, tanto en mis victorias públicas, es decir, donde me ven los demás, como en privado, porque yo Ujú. puedo ante los demás parecer muy feliz, pero en privado no. Y no, yo quiero ser feliz en privado y también en público, pero lo primero es lo privado. Para yo trabajar el carácter, eso necesita lo que tú dices, esfuerzo, tiempo, Ujú. aprender a autoevaluarme. Incluso las personas que están todavía escuchando este podcast después de tanto rato Ajá. son personas que tienen el carácter de la paciencia. Y Ujú. entonces cuando uno desarrolla el carácter, pues uno no solo empieza a conocerse a uno mismo, sino que efectivamente uno conoce a los otros y ve el carácter de los otros. Y uno No, y dice, no ah, lo van a afectar tanto las cosas que uno ve del otro. Uno empieza ujú, a valorar el presente, a valorar la realidad de uno, a ser un poco más detallista con el día a día, a elaborar uno mismo sus propios planes, sea que, excelente. más allá de que los voy a compartir después, no importa, porque no estamos en contra de De que usted compartir las maneje las redes, victorias de que y muestre que sus muestre sus fotos. logros. Sí, no, Nosotros no. no estamos en contra de eso, para nada. Pero digamos que este podcast va esa, así yo, aún compartiendo en las redes, me siento insatisfecho Ujú, y minimizo mi vida al ver la vida del otro justo en las redes, entonces es porque algo anda mal. ujú. Y que anda mal es porque estoy mirando para afuera y me estoy olvidando del adentro. Ya, entonces la invitación es a que trabajemos el adentro, el que soy, que quiero, el si estoy rodeado de verdad de personas reales, Ujú. ¿sí? A que vivamos más en la realidad, ya. Y eso nos va a ayudar de alguna forma, seguro, con seguridad, va a matizar cosas como la ansiedad. Sí, estos días hablaba con alguien que me decía, me voy de las redes un tiempo porque me generan demasiada ansiedad. Y no pudimos hablar más porque, claro, se desapareció. Pero yo sí quería preguntarles, es ¿por qué? O sea, ¿qué hace que las redes nos generen tanta ansiedad? Desde lo que nosotros estudiamos o analizamos, definitivamente es eso, el todo el tiempo estar bombardeados por imágenes entre comillas felices, prósperas, etcétera, del otro, un montón de cosas. Sentimos que es eso. Pero aún así hay que mirar más allá a ver qué. Pues eso me lleva a la pregunta inicial, que yo creo que con eso podemos finalizar, y es ser o parecer. O sea, yo Ajá, quiero ser de verdad o parecer. sí. Porque entre yo más trabaje en parecer próspero, parecer feliz, menos voy a hacer. Ajá, Porque estoy trabajando sí, activamente en no. algo y ese tiempo que yo trabajo en parecer lo puedo trabajar de verdad en ser. Y eso es un Ajá, trabajo es un trabajo que es lento, que es de sí. años, que es construir quién yo soy, identificar quién soy, qué no soy. Reafirmar mi Sí, identidad. eso es todo un trabajo que hay que hacer, que la verdad es una de las problemáticas actuales. O sea, la Sí. falta de identidad, de saber quién yo soy, es una problemática, digamos, demasiado regada. No, y si yo trabajo más en el adentro, más que en el afuera, créanme que adquiero un poder de negociación tremendo con el mundo, con las olas con las que todo el mundo, todo el tiempo el mundo me está bombardeando. Aprendo a negociar eso. O sea, ya yo tengo Sí, poder. sí, Ya no aprendo las a olas me mueven, sino que ya yo a decido, sí, regular estos. mi reacción, mis sentimientos frente a eso. Pues no, excelente, me parece un excelente punto. Creo Ajá, que
es una parte esencial de todo lo que queremos construir a través del podcast en nosotros, porque esto lo hacemos en parte para nosotros, pero también las personas que viven el proceso con nosotros. Y es, no, yo quiero ser de verdad una persona feliz, estoy trabajando en eso, no quiero parecer, y yo quiero que las personas que nos escuchen, que yo sé que las personas que están todavía en ese momento escuchando son personas que ponen, digamos, esfuerzo en las cosas lentas, aburridas, porque es posible que sea mejor ver un video divertido y de chistes. Así que cualquier persona que está aquí, la verdad es que trabaja conscientemente en cómo construir algo real, algo sólido. Y no, creo que este es un punto esencial y me parece genial poderlo conversar contigo. Bueno, gracias por haberse aguantado estos, no sé, 20, 30 minutos que llevamos acá hablando. Muchas gracias para los que nos están siguiendo desde el principio. Un saludo, escríbanos por favor, cuéntenos. Gracias a los nuevos, bienvenidos. Ya nada más. No, esto es el Conectador de Mundos y Conectador de muchas Mundos. gracias por conectarse con nosotros. Recuerden, suscríbanse, denos like, comenten y bueno, ya para la próxima. Ok, nos vemos. Bueno.